Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Se encuentra, señor secretario? Gracias, presidente. Sí, no hay cuenta, presidente, solamente recordar que esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y para ese efecto han sido invitados a exponer y hacer la presentación de esta iniciativa de ley el ministro del Interior, señor Rodrigo Delgado, que también estará acompañado del subsecretario Juan Francisco Gali y el asesor señor Juan Ignacio Gómez. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces, si les parece, vamos a pedir que vamos a escuchar al señor ministro. Y, por cierto, los asesores y otros que quieran asistir, señor secretario, pueden hacerlo. Atención, ¿podemos conectar al señor ministro y a los demás participantes? Ingresen, porque vean. Ahora a mí con este proyecto me van a hacer... ¿Y al señor ministro? Pues yo no lo veo. Viene enseguida, senador. Es que, señor ministro, aquí pasa algo con la pantalla que aparecemos solamente nosotros los que estamos aquí. Así que estamos esperando que arreglen lo de la pantalla para poderlo recibir como corresponde, señor ministro. Arriba, donde dice... Arriba, tiene que ir arriba donde dice View, al fondo arriba. Bien arriba. Ya no, ya. Ahí está bien, arriba. ¿Me permiten? Mano izquierda, mano derecha. No, pero sácase ese cuadro. Ahí. Ahora sí. Ya están todos aquí, ahora tenían que ir entrando solamente, darles la entrada como corresponde. Ay, señor, ¿qué pasa, señores? ¿Están todos conectados? Sí. Bueno, pero tenemos al señor ministro, pero yo quiero ver al señor ministro, eso es lo que pasa. Ya está con la cámara apagada y el audio apagado. Las cámaras y audios apagados, me dice, bueno, ahí está el señor ministro, por favor. En la oficina. Por lo menos está viniendo el señor ministro. ¿Está ya listo el señor ministro para exponer? No todavía. Bueno, esperemos entonces. Mañana estuve conversando con el asesor Juan Ignacio Gómez y que en uno de los artículos que modifican las otras leyes hay un tema que me parece que no quedó. ¿Está ya con nosotros el señor ministro del Interior o todavía no está? ¿O alguien que lo represente? Senador. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Quién está? Juan Ignacio por acá, senador. Juan Ignacio, ¿cómo está usted? ¿Viene el ministro o quién va a exponer el proyecto? Sí, senador. El ministro viene en un segundo. Ok, cómo no. Estaba un leve retraso. Lo esperamos con mucho gusto, no hay problema. Y en un minuto, senador. Muy bien.
¿Está el señor ministro ya? Así es, aquí está, me acompaña el subsecretario Gali, y Juan Ignacio Corbalán, ¿cierto? Que es el asesor legislativo. Muy bien. Entonces ya estaba abierta la sesión, damos la bienvenida. Es Gómez Corbalán, disculpe, me corrí. Sí. Estoy con la cabeza en varias partes, disculpe, senador. Está bien. Le damos la bienvenida al senador Moreira, a quien veo también telemáticamente, pero tenemos quórum presencial, por lo tanto hemos inaugurado ya la sesión. Señor ministro, le ofrezco la palabra. ¿Se escucha bien ahí, senador? Muy bien, muy bien. Es que nosotros escuchamos un poquito bajo, así que ya. Hay que ahí está un poquito echado hacia atrás. Ahí le ofrezco la palabra, señor ministro. Perfecto, gracias presidente. Bueno, obviamente que el objetivo de esta sesión es presentar el proyecto, ¿cierto?, de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y es importante destacar acá el trabajo que se hizo en la previa, en la misma comisión bicameral, ¿cierto?, que gran parte de los senadores que están presentes acá y senadoras seguramente ya lo conocieron en esa instancia o las instancias que tuvimos para poder discutirlo. Yo creo que la comisión bicameral fue en su momento una buena instancia para poder discutir gran parte de lo que hoy día seguramente vamos a poder revisar. Y detrás de este proyecto, presidente, que me toca presentar en esta comisión, también hay más de 15 años de experiencia y también discusiones, y también hay que recordar que a partir de la reforma a la Constitución en el 2005 se estableció que las fuerzas de orden y seguridad pública dependerían del Ministerio encargado de la seguridad pública. Posteriormente, el año 2006, fue presentado al Congreso Nacional el proyecto de ley que creaba el Ministerio de Seguridad Pública y el SENDA, el cual durante el año 2008 fue modificado en virtud del acuerdo político legislativo en materia de seguridad ciudadana. En el sentido, ¿cierto?, esa modificación desde entonces, que sería el Ministerio del Interior el encargado de la seguridad pública y que concentraría la coordinación con los programas gubernamentales relacionados con esta materia. Entonces, además, sería también el responsable político de la seguridad pública del país y que para todos los efectos la Constitución sería el ministerio encargado también de la seguridad pública. Esa decisión no fue trivial para la gestión del ministerio. Si bien la función del orden público siempre ha estado ligada al Ministerio Interior, la seguridad pública es una materia mucho más amplia y compleja, la cual en la práctica termina siendo la primera preocupación de la gestión ministerial. O sea, gran parte del tiempo, y usted, presidente, lo sabe también, ¿cierto?, gran parte del tiempo que ocupa al ministro del Interior, la figura del ministro del Interior, tiene que ver efectivamente con la seguridad. No debe olvidarse tampoco que hoy el Ministerio del Interior es el encargado de representar a lo largo del territorio al gobierno central, función que es compartida entre la Subsecretaría del Interior, el Servicio de Gobierno Interior y la Subsecretaría también de Desarrollo Regional y Administrativo. Tiene además la función de ordenar, obviamente, distintos otros aspectos, ¿cierto?, como puede ser la función de orden y seguridad y también la jefatura política del gabinete. Entonces, en este contexto de hoy, los desafíos en materia de seguridad y orden público son especialmente complejos y requieren de un alto grado de especialización. En gran parte, el actuar policial y su eficacia están determinados por la legitimidad de las policías frente a la ciudadanía, pero también por la forma en que la autoridad civil ejerce el control del uso de la fuerza, legítima también por parte del Estado, cuando esta fuerza, ¿cierto?, tiene que ejercerse, obviamente, en el contexto de los protocolos respectivos. Todo lo anterior, presidente, exige un alto grado de tecnificación y la experiencia reciente de la reforma de Carabineros también da cuenta de aquello. La experiencia surgía a partir del 18 de octubre, como un hito importante desde el punto de vista, ¿cierto?, del uso de la fuerza, reafirmó la necesidad de contar con una institucionalidad especializada y completamente dedicada a abordar todos los aspectos de la seguridad, desde el control de las policías hasta la identificación y gestión de riesgos en la infraestructura también del país. En tiempos donde se requeriría, ¿cierto?, una plena dedicación
A lo político, el jefe de gabinete ministerial debía además estar enfocado en el control de la policía y también de la seguridad pública. Puede ser que bajo otras condiciones el modelo actual haya justificado, ¿cierto?, el esquema, ¿cierto?, que tenía el Ministerio del Interior, pero dado los desafíos que tenemos en adelante, se necesita potenciar la figura del Ministro del Interior como jefe político del gabinete y también un Ministerio de Seguridad Pública para responder a las necesidades cada vez más crecientes también de la comunidad, de la población, de los ciudadanos, con respecto, ¿cierto?, a los desafíos en materia de control del público, pero también de seguridad pública. Lo anterior, presidente, como sabemos, fue también ampliamente discutido y consensuado en diversas instancias, tales como el Consejo Asesor para la Reforma de Carabineros, la Comisión para la Reforma, que lideró el ex senador Felipe Arboe, y también, muy especialmente, lo que decía al principio de mi alocución, la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, presidida por el senador Insulza, ¿cierto?, que también preside esta comisión y también integró, ¿cierto?, a distintos miembros de esta comisión y también de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Y a todos ellos, por supuesto, quiero hacer un reconocimiento, lo hice al principio, pero lo refuerzo, con respecto a la dedicación, a la altura de mira, al debate, a las ideas que ahí se discutieron, porque permitieron llegar con este proyecto ya bajo una discusión y un prisma que generaba acuerdos bastante transversales. Entonces, en ese contexto, presidente, recogiendo lo discutido por esta instancia y especialmente por la Comisión Bicameral, señalar que la propuesta del presidente de la República en la materia, ¿cierto?, está orientada hacia la prevención de los riesgos de que son objeto las personas. Bajo esa premisa, será este nuevo ministerio aquel encargado de resguardar a la sociedad, a los grupos intermedios y a las personas de los peligros, los riesgos, amenazas e interferencias externas o internas, antrópicas y naturales. Como parte de la herramienta para cumplir con dichos fines, será este ministerio, del cual dependerán las fuerzas de orden y seguridad, reforzando además el control civil sobre dichas instituciones. De este modo, al plantear la separación de funciones propias del Ministerio del Interior respecto de la de Seguridad Pública, corresponderán al nuevo ministerio todas aquellas relativas al orden y la seguridad pública, combate al crimen organizado y al narcotráfico, el resguardo de la frontera, la dirección, control y gestión de la policía, aquellas relativas también a la prevención del delito, la ciberseguridad, la inteligencia y la seguridad privada. Quedarán en el Ministerio del Interior las funciones políticas que hoy ejerce, además de la de Gobierno Interior y Desarrollo Regional, las relativas a la gestión de riesgos, emergencias y desastres, migraciones y aquellas relativas a la prevención y rehabilitación en drogas y alcohol que actualmente están radicadas en Senda. Señor presidente, para ir finalizando, después de varios meses de trabajo conjunto, ¿cierto?, tal como lo hice explícito, ¿cierto?, durante este relato, con distintas instancias, con distintos organismos y con muchos, ¿cierto?, de los que están presentes hoy también, el proyecto que hoy comienza su estudio busca profesionalizar y tecnificar la gestión y también la dirección de la seguridad pública, pero por sobre todo avanzar en un nuevo paradigma, de seguridad, orientado hacia la protección de las personas y, por supuesto, pueden contar con todo el apoyo de este ministro, de este ministerio, para el trámite correspondiente, presidente. Gracias. Presidente, si me permite, teníamos una presentación nosotros para hacer y ya ir al detalle del proyecto y sus ideas matrices, si le parece. Con mucho gusto, señor subsecretario. Adelante, por favor. Gracias, presidente. No sé si podemos compartir. Presidente, la verdad es que esto ya lo hemos discutido bastante en la comisión bicameral, pero creo que es importante reeditar la discusión y parte ¿no es cierto?, de los temas que debatimos durante la comisión bicameral y antes, que dio lugar a esta propuesta de proyecto de ley que crea un Ministerio de Seguridad
pública. La verdad es que lo que hemos visto ya a nivel global, ¿no es cierto? No solo en nuestro país, sino que en el mundo, es un aumento de las amenazas para la seguridad de las personas. Y estamos hablando aquí de la seguridad como una condición deseable para el desarrollo del Estado y de los ciudadanos, ¿ah? La seguridad es como la línea base, ¿no es cierto?, de cualquier otra actividad que pueda emprender un ser humano o una institución pública que asume cierta condición de no resultar dañado como consecuencia de la acción de otros ciudadanos que puedan causar daño en la propiedad pública o privada o en la integridad física o la vida de las personas. Y además surgen otro tipo de amenazas a la seguridad pública que podríamos denominar no convencionales porque son menos claras en cuanto a sus víctimas, presidente. En general, cuando uno ve el derecho penal clásico, asume siempre la existencia de un autor, de un victimario y una víctima. Pero hay delitos que afectan gravemente la seguridad, pero en que es difícil encontrar una víctima directa. Así usted puede pensar en fenómenos como el narcotráfico, como las vulneraciones al ciberespacio, o la migración irregular o la criminalidad organizada, donde las víctimas son más bien la sociedad, yendo al más puro origen del derecho penal, ¿no es cierto? Cuando uno piensa que no solo tiene un fin retributivo, sino que tiene un fin de adecuar las conductas sociales a un marco de vida en común. Y por eso mismo, señor secretario, presidente, el senador Pizarro le está pidiendo una interrupción, si le parece, por favor. ¿Puede ser, señor subsecretario? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que me parece a mí que no corresponde cuando usted plantea el concepto de la seguridad en constante detención y hace una relación de las amenazas para la seguridad, entendiendo esta última de manera general como una condición deseable para el desarrollo del Estado y sus ciudadanos. Y coloca el narcotráfico, vulneraciones al ciberespacio y coloca la migración irregular junto con el crimen organizado. Me parece a mí que es inaceptable ese planteamiento, subsecretario. Perdone que le diga. El fenómeno migratorio, como hemos discutido tantas veces, no obedece una lógica de crimen organizado, ni obedece a delitos, ni obedece a amenazas para la seguridad nacional de un país. Todos sabemos que la migración es un fenómeno desde que existe la humanidad y se hace por razones muy distintas a la que usted está colocando en situación de igual. Entonces, si quiere partir por ese lado, yo creo que vamos a tener dificultades respecto a los objetivos esenciales de una propuesta de un nuevo Ministerio de Seguridad. Creo que no corresponde, presidente, además va en contra de todo lo que hemos suscrito a nivel internacional, lo que existe en los convenios y los tratados referentes a este tema. Señor subsecretario, si quiere responder ahora o durante el curso de su intervención, lo dejo a su criterio. No, presidente, creo que no tenemos ninguna diferencia con el senador Pizarro y así espero poder explicarlo. Por eso le pusimos apellido. Yo coincido plenamente con el senador Pizarro en cuanto a que la migración no constituye en sí misma ni una amenaza, por el contrario, constituye una oportunidad, así lo dejamos expresamente, pero sí la migración irregular, sí tiene implicancias para la seguridad, presidente, desde la falta de control por parte de los estados de la migración, como también de los delitos que se derivan de muchas veces la irregularidad migratoria, como es el tráfico de migrantes o la trata de personas. Y por lo tanto, en ese sentido se establece como una potencial amenaza para la seguridad pública. Jamás podríamos poner la migración como un fenómeno que constituyera una amenaza, sino que es la migración irregular. Nunca la migración en sí misma puede constituir una amenaza. Esto es similar, presidente, a, por ejemplo, el cambio climático o las catástrofes. Las catástrofes no son en sí mismas, ¿no es cierto?, una amenaza para la seguridad, pero generan contextos, generan ambientes o generan condiciones para aumentar la tensión en materia de seguridad para los estados.
no estoy atribuyéndole ninguna responsabilidad a la migración, sino por el contrario, la migración irregular es justamente la que podría constituir una vulneración del derecho y por lo mismo traer asociados fenómenos que son amenazantes para la seguridad, como el tráfico de migrantes o la trata de personas. Creo que el fundamento, presidente, es exactamente el mismo. Creo que estamos del mismo lado con el senador Pizarro en cuanto a que muchas veces son los migrantes sujetos de especial protección para el Estado y por eso mismo es la vulneración de sus derechos una amenaza para la seguridad, tal como lo es la vulneración de los derechos de las personas como consecuencia del crimen organizado o de las vulneraciones del ciberespacio. Pues lo discutiremos, señor subsecretario, pero por ahora continúa con la exposición, por favor. Perfecto. Presidente, yo aquí me voy a ir más al detalle del proyecto y por qué, ¿no es cierto?, distinguimos a nivel orgánico también la estructura del ministerio. Aquí era importante simplemente recordar cuáles son las funciones que le caben a la autoridad a cargo de la seguridad pública. En primer lugar, el presidente de la República tiene un rol preponderante en esta materia y así lo establece nuestra Constitución, en cuanto a que su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público interior. En segundo lugar, hay un ministerio a cargo de la seguridad pública. Hoy día es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y nosotros proponemos que en este proyecto de ley lo transformemos en un ministerio especializado a través del Ministerio de Seguridad Pública, y además hay órganos específicos, servicios de ejecución, que están a cargo de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, como está establecido en nuestra Constitución también. Y por eso esto es coherente con lo que establece nuestra ley orgánica de base, ¿no es cierto? Hay un nivel político que está a cargo de la elaboración de políticas, planes y programas, que sería el presidente de la República y los ministerios, ¿no es cierto? Los ministerios proponen al presidente de la República esta elaboración de políticas, planes y programas, y los servicios públicos que están a cargo de satisfacer directamente las necesidades de la ciudadanía. En este caso, el bien público exigido es el bien público de la seguridad, que como veíamos antes, y ahí voy retomando la discusión anterior, presidente, en cuanto a que este concepto de bien público de seguridad es cada día más amplio y difuso, y por eso es relevante para estos efectos. Hoy día, presidente, ¿cuál es la situación? El Ministerio, el Ministerio del Interior tiene múltiples roles. Si usted puede ver aquí, pusimos un listado de roles que hoy día cumple el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Tiene un rol político como parte del Comité Político del Presidente de la República, como parte de la estructura más nuclear de la dirección política del gobierno, tiene un rol de seguridad y orden público, tiene un rol con los gobiernos regionales, su relación con los gobiernos regionales, especialmente tanto antes como después de la reforma por la elección democrática de gobernadores regionales, pero ya desde antes, ¿no es cierto?, la relación era a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que tenía el vínculo con los gobiernos regionales, también en materia de riesgos de desastre, emergencia. La ONEMI es dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y toda la estructura de gestión de riesgo de desastre. En materia de migración es lo mismo, la Subsecretaría de Prevención del Delito y en materia de drogas. Y incluso, presidente, si uno ya entra más en detalle, tiene distintos roles incluso a distintos niveles del Estado. Si usted se fija en materia de seguridad pública, tiene roles de coordinación de proposiciones política pública, pero también de coordinación de planes de prevención y de control de la delincuencia, en planes de rehabilitación, y en materia de ciberseguridad más aún se mezclan. Tenemos un rol de protección a través del CECIRT, a través de los mecanismos de evaluación rápida y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, pero también en la elaboración de la política pública. En materia migratoria era aún más confuso. Hasta antes de la creación del Servicio Nacional de Migraciones era el mismo ministerio, a través de un departamento en extranjería, el que elaboraba la política migratoria, pero a la vez ejecutaba los trámites migratorios. En materia de desarrollo regional, en materia de gestión de la
las policías, nosotros estamos a cargo de toda la gestión de las policías, e incluso nosotros actuamos como en representación judicial del Ministerio del Interior. Como usted recordará, presidente, nosotros tenemos facultades de actuar, legitimación activa en tribunales para actuar penalmente en determinados delitos, de acuerdo con la ley orgánica antigua, el decreto ley 7912, le da facultades extraordinarias al Ministerio del Interior para querellarse en determinados delitos y materias, también por la ley 20.000, también por la ley de seguridad en los estadios, etcétera, etcétera. Ahora, y además nosotros observamos, presidente, que esta no hay fórmulas bastante, ¿no es cierto?, que sean muy uniformes en el mundo, ¿no? Exploramos algunos ejemplos, y estos son solo algunos ejemplos, presidente, pero distintas funciones, los ministerios para la seguridad tienen distintas funciones dependiendo de cuál sea el país y la cultura y la historia, ¿no es cierto?, y la inercia. No hay, por lo tanto, un modelo único en cuanto a las funciones que cumplen. Fíjese, presidente, que además nuestra historia así lo demuestra. Nosotros pasamos de un Ministerio del Interior que tenía competencias en materia de seguridad y de quien dependían las fuerzas de orden y seguridad. Eso luego cambia. Las fuerzas de orden y seguridad pasaron a depender del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior en su momento. Después retornaron, ¿no es cierto?, las fuerzas de orden y seguridad a depender del Ministerio del Interior y dejaron el Ministerio de Defensa. Y la verdad es que incluso cuando estuvieron bajo la dependencia del mismo ministro de Defensa, parte del diagnóstico era que recibían su mandato político, digámoslo así, desde la Subsecretaría del Interior, pero en cambio tenían toda una dependencia administrativa de las subsecretarías entonces de Carabineros y de investigaciones en el Ministerio de Defensa. Es decir, presidente, nosotros también hemos recorrido parte de esta historia. Traigo aquí a colación, presidente, un caso bastante específico porque lo estudiamos y la verdad es que fue de manera bastante traumática cómo Estados Unidos tomó la decisión de hacer este análisis producto de la alta atomización que ellos vieron en las agencias de seguridad y la falta de especialización en ellas y la necesidad de la articulación o la coordinación a nivel institucional de redes de comunicación efectiva de las agencias dedicadas a la seguridad. Y esto se lo digo porque después del 11 de septiembre del 2001, uno de los diagnósticos, y ahí le puse algo de literatura, que analizó la creación del Departamento de Homeland Security en Estados Unidos, parte del diagnóstico era justamente que esta descoordinación o falta de actuación en red por parte de los organismos a cargo de la seguridad había impedido que se tomaran medidas preventivas en materia de seguridad por parte de los órganos americanos. Y así se crea el Departamento de Homeland Security, que es hoy día el encargado federal, ¿no es cierto?, de la política de seguridad en Estados Unidos y que une más de 22 agencias y 100 oficinas de seguridad que tiene Estados Unidos y le da una aproximación mucho más estructural a la seguridad. ¿Y esto por qué, presidente? Y por eso siempre yo uso esta matriz, ¿no es cierto?, que es que tenemos que tratar a la seguridad como un sistema que no solo depende del Ministerio de Seguridad, y no solo depende del Poder Ejecutivo. Si usted puede ver, presidente, lo que tratamos de mirar ahí, es que nosotros dividimos en 4 fases, ¿no es cierto?, el sistema de seguridad pública. La fase preventiva, la fase de control, la fase de persecución penal, donde además incorporamos el apoyo a las víctimas y finalmente la fase de reinserción social. Y en cada una de esas fases son distintos órganos públicos que tienen algún grado de involucramiento o competencia para hacerse cargo de distintas tareas. Y solo me voy a quedar en uno de los cuadrados, presidente, piense solo en uno, que es en el deber de control en el sistema, que uno tendría a pensar que sería más bien de competencia única y exclusivamente de las policías, pero usted se puede dar cuenta, presidente, que hay muchos más órganos de control en nuestro país. Ya en nuestro país hay muchos más órganos de control distintos de las policías.
Y ahí le puse una policía marítima, y lo vimos hace pocos días actuando efectivamente como es Directemar, pero también los órganos de fiscalización, particularmente en aquellos ámbitos de seguridad que son más especializados, como el Servicio de Impuestos Internos o la UAF o aduana, e incluso en temas que son de alta importancia para la seguridad pública, como por ejemplo el control de las armas. Es un órgano como la Dirección General de Movilización Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, la que está a cargo, y que es encabezada por un general de ejército, la que está a cargo de la coordinación central del control de las armas. Entonces usted puede ver, presidente, que este sistema hay que tratarlo de esa manera, como un sistema. No puede solamente pensarse que va a ser un ministerio y las policías las que van a cumplir este rol. Además, presidente, este no es un diagnóstico que sea nuevo. El informe del Consejo Asesor para la Reforma de Carabineros, que se emitió en enero del 2020, en que estuvieron representados distintos actores, también concluye esto mismo, que es necesaria una nueva institucionalidad que esté representada por un Ministerio de la Seguridad Pública, algo muy similar a lo que concluye esta misma Comisión de Seguridad, ¿no es cierto?, del Senado, encabezada entonces por el senador Arboe, en que se propone también la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, lo mismo que la discusión, creo que llegamos a bastante acuerdo en la Comisión Bicameral cuando discutimos de manera prelegislativa todo los cambios que había que hacer, y había un gran acuerdo en avanzar en esta materia. Pero además, presidente, esto derivó en este diagnóstico compartido, deriva en lo que hoy día estamos impulsando como la reforma de Carabineros, que es mucho más que la reforma de Carabineros, que tiene 4 ejes, ¿no es cierto? El eje de institucionalidad y gobernanza, el eje de formación y carrera policial, el eje de modernización de la gestión y el eje de control del orden público. Y una de las demandas principales, presidente, era justamente la sujeción de las policías a la autoridad civil, y uno de los inconvenientes levantados fue la falta de una autoridad civil que fuera especializada y competente para desarrollar justamente ese control. Y por eso una de las líneas estructurantes de la línea del eje de institucionalidad y gobernanza de la reforma de Carabineros es justamente la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Entremos, presidente, ahora directamente al contenido, si le parece, y lo que hacemos, ¿no es cierto? El objetivo del proyecto está justamente en separar esta dualidad, ¿no es cierto? Separar la autoridad política de la autoridad a cargo de la seguridad en el Estado. El rol de interior lo dejamos eminentemente territorial y político, y de esa manera que la seguridad pública tenga sus propias capacidades y especialización. Y obviamente se mantiene la coordinación con Interior para ejercer adecuadamente el rol de la seguridad a lo largo del territorio, y de esa manera tener una institucionalidad especializada que se haga cargo del diseño, la evaluación y la conducción estratégica de las políticas públicas en materia de seguridad. La función específica del Ministerio de Seguridad Pública, presidente, será colaborar con el presidente de la República. Recuerde que seguimos siendo un régimen presidencial, y por lo tanto el rol de los ministros o los secretarios de Estado es de colaboración directa con el presidente de la República, en este caso para hacerse cargo de los asuntos relativos a la seguridad. Y nosotros agregamos la seguridad multidimensional, presidente, para que no se entienda que es únicamente la prevención de delitos, es más bien lo que nosotros hemos denominado como la prevención del daño, la prevención de los riesgos a que están expuestos los ciudadanos. Obviamente el principal de esos riesgos es el riesgo que es de origen antrópico, es del riesgo que viene derivado de la comisión de ser víctima de un delito por parte de los ciudadanos. Como le dije además, presidente, esto tiene que ver también la complejidad que ha tenido donde es muchas veces identificar a las víctimas propiamente tales, víctimas directas de los delitos, pero claramente la sociedad es víctima. Nosotros lo hemos apreciado, presidente, y quizás aquí un pequeño paréntesis, a raíz de la pandemia, como consecuencia de las medidas restrictivas de libertad que impuso la autoridad sanitaria por la pandemia, tuvimos una baja sustantiva de los delitos a lo largo, yo le diría, de todo Chile.
porque naturalmente gran parte de los delitos se cometen en el espacio público, y además hubo un despliegue policial y militar bastante importante para el control de esas medidas de la autoridad sanitaria, y sin embargo, lo que las encuestas y las mediciones de victimización nos muestran es que la percepción de inseguridad no bajó en la misma, incluso en algunos casos no bajó definitivamente, porque la violencia que las personas perciben en los barrios se mantuvo, y eso como consecuencia del tráfico de drogas, del uso de armas de fuego o de conductas amenazantes en distintos territorios. Y por lo tanto tenemos que darle esa aproximación, aunque hayan menos víctimas, eso no implica necesariamente que la gente perciba que hay más seguridad. Entonces, no necesariamente la relación es directa entre menos víctimas y más seguridad. Importante aquí que las fuerzas de orden y seguridad van a depender de este nuevo ministerio, y la gestión de los asuntos administrativos y procesos administrativos de estas fuerzas de orden y seguridad pública, estamos hablando de Carabineros y la PDI, van a depender del ministerio, y a su cargo estará la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos en materia de seguridad pública. Esto nada más que muestra gráficamente, presidente, cómo, ¿se acuerda el primer gráfico que yo le puse? Las distintas funciones, cómo muestra cómo ahora vamos a dividir, ¿no es cierto?, las funciones. Por una parte, este era el antiguo, ¿no es cierto?, ministerio con todas esas funciones, y ahora pasamos a dos divididos, ¿no es cierto?, donde por un lado queda el rol político de gobierno interior, emergencias, migraciones y el SENDA, y por otro lado todas las funciones que están asociadas propiamente a la seguridad pública, desde la prevención, la ciberseguridad, la inteligencia, el resguardo de fronteras, etcétera. En su estructura interna, presidente, de manera muy simple, tendría dos subsecretarías este ministerio nuevo, una subsecretaría de Seguridad Pública y una subsecretaría de Prevención del Delito, y de este ministerio dependerían 4 servicios públicos, todos centralizados, Carabineros, PDI, ANI y DIPRECA. Y ahí usted puede ver, presidente, en cada una de las subsecretarías cuál es el rol. El rol de la Subsecretaría de Seguridad Pública se asemejaría mucho en el rol que me corresponde a mí como subsecretario del Interior, ejercer en lo que me compete a la seguridad. Entonces ahí todo lo que tenga que ver con la colaboración y coordinación de acciones con el resto de los ministerios en materia de seguridad, el análisis también que hacemos harto nosotros desde la División de Seguridad Pública. Algunos de ustedes conocen a la Pilar Giannini, que genera muchos de los productos que nosotros hacemos en materia de análisis de los desafíos de seguridad. La dirección, control y gestión de las policías, que es harto trabajo, presidente, en todo. ¿Se acuerdan que yo les presenté y esperamos prontamente ingresar al Congreso Nacional con el proyecto que modifica la carrera policial, por ejemplo? Todo lo que es gestión de los recursos y de las personas tiene que ver con esta subsecretaría, y además todo lo que tiene que ver con seguridad privada. Y algo que además cobró harta relevancia, el control del orden público y todo lo que son políticas de control del orden público. Subsecretario. Por otro lado, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Don Francisco, antes que pase a la Subsecretaría de Prevención, ¿le puedo hacer una consulta? Presidente. Adelante, senador Pizarro. Sí, subsecretario, la consulta mía es la siguiente. En materia de las instituciones que van a estar bajo la Subsecretaría de Seguridad Pública o del Ministerio de Seguridad Pública, ¿ustedes evaluaron la situación de Gendarmería? Esa es una cosa, porque obviamente Gendarmería juega un papel, y un papel muy importante, y en las cárceles lamentablemente el tema es que se sigue, a pesar de que tienen condena, los reclusos se sigue cometiendo delitos, muchos de los cuales usted describe ahí que son objeto principal de los objetivos de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Ese es un tema. Y lo segundo, la ANI, que entiendo que está también como corresponde, debiera tener ¿no han evaluado ustedes tener una reestructuración completa de los objetivos de la ANI? Porque claramente
no está funcionando y el enfoque que se adoptó en los últimos años, más que por la vía de recabar información de inteligencia que sirva para la toma de decisiones de otros organismos, lo que ha estado enfocada es una visión más bien, por decirlo de alguna manera, con una visión de fiscales o de fiscalía respecto de la persecución del delito. Y entonces me gustaría saber si eso ha formado parte de la evaluación que hicieron al hacer esta propuesta. Yo quisiera, no sé, para entender bien lo que, o para más bien explicar lo que yo también pienso respecto a este tema, señor subsecretario, para que usted pueda responderlo. Efectivamente, nosotros siempre hemos tenido una situación algo distinta, algo ambigua respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y que de alguna manera yo trataba de graficar alguna vez diciendo, mire, tenemos otras instituciones que se preocupan de reunir y inteligencia, y por lo tanto, si lo que está haciendo, lo que va a hacer la ANI es inteligencia respecto de temas específicos del delito, probablemente quepa en el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad Pública. Sí, pero había algunos senadores, recuerdo bien en la discusión en la comisión, con el senador Buenchumilla, por ejemplo, que planteaba la necesidad de tener un sistema nacional de inteligencia que no solamente produjera inteligencia respecto de la comisión de delitos o de los desórdenes públicos, sino que produjera inteligencia fundamentalmente también para conocer la realidad de otros países, de otras regiones, incluso dentro del país mismo. Inteligencia abierta, digamos, conocimiento abierto, informar al presidente de la República para un conjunto de decisiones que tiene que tomar no solamente en materia de delincuencia, sino en otro tipo de materias. Fíjese, te voy a poner un ejemplo un poquito raro, porque lo leí ayer solamente, pero es para explicarme lo que... Estaba yo juntando material acerca de la situación del orden en que se encuentran los países del mundo, en materia de ingreso per cápita, de tamaño del territorio, etcétera, y hay 3 fuentes que son las más confiables en el mundo. Una es el Banco Mundial, obviamente, el Fondo Monetario Internacional y la Central de Inteligencia Americana. O sea, ahí hay un lugar donde se recoge información respecto al resto del mundo completamente abierta para tener la disposición de quien va a tomar decisiones. Entonces, alguna vez tendremos que definir para cuál de las dos cosas sirve la ANI, presidente, ese secretario. Si sirve realmente para reunir información para la disposición de la autoinformación de inteligencia abierta y no abierta, respecto de las actividades, o bien si sirve solamente para la investigación de delitos. El testamento es el instrumento idóneo donde tú puedes decir, yo les dejo la casa siempre. Alguien está hablando que se llama Gonzalo Vidal, no tengo el gusto de conocerlo, pero si me pide la palabra se la voy a dar. Adelante, por favor. El subsecretario Gali. Gracias, presidente. A ver, 2 cosas quizás separadas. Lo de Gendarmería, efectivamente lo analizamos con profundidad, senador Pizarro, por su intermedio, presidente, en la comisión bicameral. Ahí la decisión nuestra como gobierno es que, porque hay una decisión estratégica y bastante política, la verdad, ¿cuál es la función preeminente de Gendarmería? ¿No es cierto? Porque ahí uno concentra 2 funciones que son compatibles y bastante complementarias, pero distintas. Una función es el de resguardo o custodia de los recintos penitenciarios y una segunda función es la de la reinserción social de las personas que están privadas de libertad como consecuencia de haber cometido un delito. En la primera, efectivamente, hay mucha compatibilidad y mucha colaboración posible con el sistema de seguridad pública, naturalmente, porque tanto desde la comisión de los delitos dentro de los recintos penitenciarios como también con la posibilidad de tener información de las propias personas que están saliendo de los recintos penitenciarios, pero eso se puede lograr, como lo estamos haciendo ahora, en base a colaboración interinstitucional. Ese es parte del rol que tiene que cumplir el Ministerio de Seguridad Pública, es que todas las instituciones puedan colaborar en la parte que les compete, ¿no es cierto?, a la provisión del bien público seguridad. Pero lo que decidimos es que el rol preponderante tiene que ser de reinserción social,
Y por lo tanto, mientras no tengamos una separación, por ejemplo, de esos dos roles en distintas instituciones, el rol de gendarmería deberíamos focalizarlo principalmente en la reinserción de aquellas personas que están privadas de libertad, para evitar justamente que esas personas vuelvan a cometer delitos y se reinserten socialmente. Y esa es la decisión de dejarlo en Justicia y Derechos Humanos y no traspasarlo al Ministerio de Seguridad Pública, presidente. Ahora, respecto de la ANI, usted tiene toda la razón, pero ahí hay una voluntad oculta, ¿no es cierto?, de distintos sectores políticos y gobierno, en que para tener la capacidad que tiene la Central de Inteligencia americana, tendríamos que tener una capacidad y unos recursos equivalentes, ¿no es cierto? Y uno mira efectivamente el MI6, ¿no es cierto?, en el Reino Unido o la CIA en Estados Unidos. Y ojo, presidente, que parte del problema que ellos detectaron era que muchas veces estas superestructuras funcionaban bastante aisladamente. Recuerde que cuando yo le ponía el ejemplo del 11 de septiembre del 2001, parte del diagnóstico es que justamente la CIA estaba mirando siempre la amenaza externa, ¿no es cierto? La amenaza externa pensando en un enemigo bastante regular, como la potencial acción de un ejército regular extranjero. Y la verdad es que con lo que se encontraron y lo que dio lugar al diagnóstico que deriva en la creación de Homeland Security, es justamente que fue un objetivo civil, como fueron las Torres Gemelas, a través de medios civiles, como son aviones de aerolíneas comerciales, cometidos por civiles, ¿no es cierto? Algunos de ellos además nacionales americanos, ni siquiera extranjeros, que causó la mayor desgracia y el principal ataque terrorista en contra de ciudadanos americanos en territorio americano. Y por lo tanto, ese es parte del diagnóstico que genera el cambio de estructura en Estados Unidos. Es que hoy día esta línea fronteriza que trazamos entre la amenaza interna o el riesgo para la seguridad interna y el riesgo para la seguridad externa es muchísimo más difusa de lo que era antes. Hoy día, la verdad, es muy difícil distinguir, y además la capacidad que tienen incluso organizaciones criminales extranjeras son equivalentes o pueden llegar a ser equivalentes a naciones en cuanto a su disponibilidad de recursos y disponibilidad de personal. Y por lo tanto, ¿tiene sentido acaso distinguir entre los riesgos de una amenaza de un Estado regular con respecto a la amenaza que podría significar la criminalidad organizada o el narcotráfico? Esta es una discusión que está muy abierta, presidente. Yo tiendo a coincidir en que es una discusión que hemos evadido y que deberíamos tener. No sé si esta es la oportunidad, porque este ministerio es quizás una fase inicial para sostener esa discusión, pero sí creo que es una discusión que es muy relevante. Y por lo mismo, y ahora lo uno con... Me permite, subsecretario, dos de los presentes acá tenemos que participar en la Comisión Mixta de Presupuesto dentro de pocos momentos, entonces... Vamos a tener que pedirle que en algún momento terminemos la primera parte de la exposición y luego seguiremos la próxima semana. No hay problema, no. Si solo sobre la ANI, presidente, hasta ahora, nosotros está en otro proyecto de ley. Hay un proyecto de ley que nosotros ingresamos en noviembre del 2018, que está en la Cámara de Diputados desde enero del 2020, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lamentablemente no hemos sido capaces de que avance ese proyecto más allá de la urgencia, que fue aprobado por el Senado, que justamente apunta a la reestructuración del sistema de inteligencia, pero que no hemos sido lo suficientemente convincentes como para poder avanzar en su tramitación. Coincido con usted en que hoy día además la inteligencia cambió mucho, ya no es la obtención de información como a los James Bond, ¿no es cierto?, de ingresar a través de inteligencia humana en tener conocimiento directo de información. Hoy día el 99%, le diría yo, de la inteligencia se genera a través de información
que está en fuente abierta, pero las capacidades que tienen que tener las agencias de inteligencia es poder distinguir aquella información que es verdadera de aquella que es falsa o errónea, y poder procesarla de tal manera que sea útil para la toma de decisiones. Y finalmente eso es la inteligencia, es información útil para la toma de decisiones, y que además hoy día es mucho más compleja que la información eminentemente de seguridad. Por eso yo no le radicaría la responsabilidad en las policías, y usted tiene toda la razón, este es un rol muchísimo más estratégico que el propiamente policial. Presidente, solo me queda una página, que vamos 2 más adelante, que es 2 instrumentos de gestión en materia de seguridad pública. Uno es que mantuvimos el Consejo de Seguridad Pública como un consejo consultivo asesor del Ministro de Seguridad, ahora ya no del Ministro del Interior Pública, para la elaboración de una estrategia nacional de seguridad, y la estrategia como instrumento de establecimiento de los objetivos por el Estado en materia de seguridad pública. Así que, y también le establecimos obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a los resultados del Ministerio de Seguridad Pública en una de las principales demandas de la ciudadanía, como es la seguridad. Eso era, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo voy a sugerir lo siguiente. A mí me gustaría que profundizáramos en esta discusión en general en un aspecto, que es cuál es la real dependencia que tienen las policías del Ministerio de Seguridad Pública, porque eso es muy clave para nosotros, el tema del mando civil, todo ese tipo de cosas. Pero entre tanto, yo les voy a sugerir que los señores senadores nos entreguen una lista de personas que quieran escuchar una discusión en general sobre el Ministerio de Seguridad Pública. Ahí se van a proponer muchas seguramente, pero vamos a tratar de hacer un número más bien reducido, y vamos a seguir trabajando entonces los días miércoles en este proyecto. Está sin urgencia, sí. O no, está con urgencia simple, creo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, en todo caso, nos apura sacarlo antes que, ojalá por lo menos en general, antes de fin de año. ¿Sí? Ok. Vamos a terminar la sesión entonces, porque tenemos que bajar está sin urgencia el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias.